Un saludo para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Mis hermanos y hermanas, hoy es nuestro 28º día de formación para nuestra consagración total a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. En este día vamos a estar viendo muchas citas bíblicas para irnos enamorándonos más de nuestro Señor Jesús. Y vamos a iniciar como siempre haciendo nuestra oración en silencio, pidiendo la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo y de nuestro Dios en este proceso de formación y en nuestras vidas. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día existen denominaciones supuestamente cristianas que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que nuestro Señor Jesús es Dios. Entre los primeros que me llegan a la mente es el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, en donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero también se me viene a la mente el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28, en donde Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, les dijo Jesús: de cierto os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy es el mismo nombre con que Dios se llamó cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, indicándole que Él es el Ser Supremo, eterno, increado. Cuando Jesús habla de Él a sí mismo, Él nos está indicando claramente de que Él también es Dios. Es por eso que los judíos tomaron piedras para matar a nuestro Señor Jesús, pues la profecía del profeta Isaías, en su libro capítulo 9, versículo 6, trata claramente sobre Jesús. También prueba de que Él es Dios, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una de las más bellas citas favoritas, pero que a menudo pasa por alto, es Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 15, hablando de cómo los judíos prefirieron liberar al asesino Barrabás
para crucificar a Jesús. San Pedro dice: y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y mataron al autor de la vida, y el autor de la vida es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Hay otros pasajes bíblicos como Apocalipsis capítulo 1, donde leemos que en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues nuestro Señor Dios, desde el Antiguo Testamento, Él se describe como el primero y el último, tal como leemos en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 4. Yo, el Señor, yo soy el primero y el último. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También nuestro Señor Jesús habló nombrándose o dándonos a entender que Él es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 28 dice: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nótese que Jesús, al hablar sobre la palabra y los mandamientos que Dios estableció en el Éxodo capítulo 20, versículo 14, Él claramente coloca su propia declaración al mismo nivel. Habéis oído que se dijo, un Dios que nos dijo, y Jesús dice: pero yo os digo. De este modo de hablar, Jesús nos demuestra que también Él es Dios, que tiene autoridad. Si retomamos el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos 28 y 29 de Tomás con el Señor, cuando Tomás le dice: Señor mío, Dios mío, Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomás explícitamente reconoce que Jesús es Dios, y Jesús responde afirmando a su divinidad: porque me has visto, has creído. La Sagrada Biblia, la palabra de Dios, afirma la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice: en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de los Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 20, vemos: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nuestro Señor Jesús es igual a Dios y Salvador. Esto es a lo que leemos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
En las Sagradas Escrituras entonces vemos que Jesús dice o nos da unas prerrogativas divinas de Él. Por ejemplo, los Evangelios de San Mateo capítulo 12, versículo 6 y del versículo 1 al 8, Jesús se atribuye superioridad sobre la ley y el templo. También se atribuye superior a todas las criaturas. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículos 41 al 42, Jesús dice que es superior a Jonás y Salomón. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús nos dice que es superior a los ángeles. Solo Él tiene el poder de perdonar los pecados en su nombre. Así nos lo ha dicho en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 6, y en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículos 48 al 50. Pues hemos dicho anteriormente que Jesús ha dicho que tiene autoridad de Dios, así como hemos visto en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 22, y en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 22, vemos que Jesús tiene poder para juzgar. Pues leemos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también impone preceptos que solo Dios puede exigir. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 1, Él nos dice, crean en Dios y crean en mí. Al decirnos también crean en mí, es porque Él nos está indicando su autoridad o su naturaleza como Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 37, Él nos pide que lo amemos por sobre todas las cosas. Y en el versículo 32 del Evangelio de San Mateo capítulo 10, Él nos dice que aceptarlo a Él es el requisito para salvarse. Entonces nuestro Señor Jesucristo trabaja como el Padre. Así lo vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 5. Pues y es que conociéndolo a Él conocemos al Padre. Así nos lo ha dicho en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 38. Pero también Él nos dice que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 9 dice que el que vea a Jesús ve al Padre. Qué belleza de nuestro Dios, que nos trae la imagen de nuestro Dios invisible. Entonces, mis hermanos y hermanas, si afirmamos y creemos que Jesús es verdadero Dios, es importante conocer los atributos de Dios. Basándonos en la Biblia, vamos a ver algunos de sus atributos. En primera, la unidad. Dios es uno. El Catecismo nos enseña que existen 3 personas distintas, pero no es que existan 3 dioses, sino de estas 3 conforman un solo Dios. Pues así nos lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Otro atributo de nuestro Dios es su infinitud, de que nuestro Dios no tiene límites. Así lo leemos en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 y en el libro del Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 28. Otro atributo de nuestro Dios es su eternidad. Nuestro Dios no tiene principio ni fin, mucho menos sucesión de tiempos. Así lo vemos en el libro del Génesis capítulo 21 versículo 33 y en el Salmo 90 versículo 2. Pero esto no quiere decir que el tiempo sea irreal para Dios, pues Él reconoce la sucesión de los hechos, pero tanto lo presente, lo pasado y lo futuro están vivamente presentes en Él. Otro atributo de nuestro Dios es su inmutabilidad. Nuestro Dios no puede cambiar. Así nos lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. La omnipresencia de nuestro Dios es otro de sus atributos, de que Él está en todos lados.
pero que no está en todas las cosas, ni se confunden con ninguna otra cosa. La soberanía de nuestro Dios es otro más de sus atributos. Nuestro Dios es el supremo rector. Así lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 1. Otro de los atributos de Dios es la omnisciencia. Él conoce todo, lo posible, lo futurible y lo real, lo pasado, presente y futuro. Así lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 21. Otro de sus atributos es su omnipotencia. Nuestro Dios es todopoderoso y todo lo puede. Así lo leemos en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. También otro de los atributos es la justicia, su equidad moral, sin excepción de personas. Así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. No podía faltar el amor entre los atributos de nuestro Dios, pues nuestro Dios busca el bien más alto en el ejercicio de su libre voluntad. Así nos lo dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Otro de los atributos sin duda alguna es la verdad. Con todo lo que Dios es, dice y hace. Así nos lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 6. Y lo más importante, su santidad, que es la lejanía de todo pecado, de todo mal. Así nos lo dice la primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 5. Si seguimos leyendo el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 11 en adelante, ¿cómo fue el anuncio de los ángeles a los pastores cuando nació el niño Jesús? Pues leemos en la Biblia: ha nacido para ustedes un Salvador que es el Mesías y el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí descubrimos que otros atributos de nuestro Señor es Salvador, Mesías y Señor. Cuánta grandeza y belleza en una sola persona, Jesús. Con esto, mis hermanos y hermanas, finalizamos el tema del día de hoy. Por si no alcanzaron a escribir las citas bíblicas, anexo en la descripción del video las citas bíblicas para que podamos reflexionar desde nuestros tiempos libres estas citas, meditemos y escuchemos la voz de Dios, todo para enamorarnos mayor y profundamente de Él. Nuestra práctica del día será volver a leer cada atributo de nuestro Dios y hacer pequeñas oraciones espontáneas con ellas. Estos atributos los van a encontrar en la descripción del video. Vamos a reflexionar sobre el paso de Dios en nuestras vidas. Démosle gracias por cada uno de los momentos en el que Él ha manifestado su amor y grandeza en nosotros. También vamos a leer el Tratado de la Verdadera Devoción, los numerales 257 al 265. Con esto finalizamos, mis hermanos y hermanas. Vamos a hacer nuestra oración final, encomendándonos a nuestra Madre María para que ella nos muestre el camino para seguir más y amar profundamente más a su Hijo Jesús. Vamos a hacer nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.